sino bajar los videos de este curso. ¿Alguien lo ha No me intentado? aparece ninguno, profe. ¿Cómo dice usted? Que no me aparece ninguno, ni una grabación me aparece en el inicio. Uy, qué barbaridad. Adrián Álvarez, a ver, diga, o fue el que habló. A ver, levanten su manecita para no hacernos pelotas. A ver, Adrián Álvarez, diga. Le comentaba que no No le aparecen a usted nada. grabación en el inicio, ¿no? ¿Alguien más lo ha intentado, jóvenes? ¿Nadie más lo ha intentado? Luis Antonio Cruz, ¿qué pasó? ¿Usted sí ha podido bajarlos? No, profe, de igual manera que el compañero, no me aparece ningún video. No le aparecen. A ver, déjenme ver, porque yo ya ni me he fijado si a mí me aparecen o no me aparecen. Hasta el semestre pasado los bajaba todos, pero ahora ya no ha bajado ninguno. Uy, aquí está. No, pues yo tengo de frutales perennifolios, de propagación de plantas. Aquí están. Nada más déjenme ver a ver si las puedo bajar. Pues sí, yo sí las puedo bajar. Bueno, a ver, a mí me aparecen. A ver, déjenme ver si las puedo bajar. Permítanme tantito. Pues sí, a mí sí me aparece el icono de descargar. Bueno, pues entonces yo estoy privilegiado. Pues bueno, jóvenes, los que estén interesados en los videos. Ahora, otra pregunta. ¿Alguien ha intentado verlo? Ah, dicen que no les aparecen, ¿verdad? Uy, pues qué lástima. Lamentablemente yo no puedo hacer nada, ya lo intenté muchas veces. Y bueno, ¿alguien quiere decir algo en relación a eso, jóvenes? Les pregunto yo. Solamente quien graba puede verlo también y descargarlo. A ver, no le oí bien, Valencia Sarmientos. Diga otra vez. Que solamente quien graba el video puede descargarlo y verlo. Uy, qué barbaridad. Pues no, yo también lo puedo hacer, pero a lo mejor porque soy organizador, ¿verdad? Carlos Aram, diga usted. Bueno, profe, a mí se me aparecen las clases, me llega una notificación en el apartado de donde me dice que la clase de propagación está lista. Quiere decir que ya se grabó y ahí puedo verlas yo. ¿Y las puede descargar, compañero, o no ha intentado? ¿Le aparece a usted el icono ahí de descargar? ¿O el icono? Creo que no. ¿No? Bueno, pregunto yo, ¿qué tanto interés tienen ustedes en tener los videos? A ver, Carlos Aram, diga otra vez. ¿Levantó la mano o no la había bajado? No, no la había, ya la bajó. ¿Alguien quiere mencionar algo? Adrián Álvarez, diga usted. Sí, profe, yo tengo mucho interés porque ahí se puede repasar y a veces uno término que no apunta y ahí le busca y ahí aparece. Y también algún día lo pongo unos términos que uno no apunta y también algún día uno puede necesitar esa grabación y ahí está. No importa que los regañe mucho. Ah, no, ustedes casi no los regaño, ¿verdad? Al otro grupo es al que regaño mucho. Ay, qué barbaridad. Pues sí, pero miren, ante esta situación, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada. Ya lo intenté, ya lo intentamos con otros grupos. O solo que ustedes sepan cómo hacerle, yo le hago para que esté a su disposición. Pero ante esa contingencia yo les recomiendo que mejor tomen nota, jóvenes. Creo que es mejor. Yo prefiero que tomen ustedes nota a que tengan el video. El video. ¿Por qué? Porque el video toma mucho tiempo. Si ustedes, vamos a suponer que quieren estudiar y dicen, voy a repasar. Y, y le dedican 6 horas. Pues nada más van a pasar 4 clases en 6 horas. Entonces, pierden mucho tiempo desde mi perspectiva.
Y si tienen dudas, pues pregúntenme. Antes del examen va a haber una sesión en la que ustedes van a preguntarme todas las dudas, una vez que ya hayan estudiado, todas las dudas que les salgan. Y bueno, estoy a su disposición. Pero bueno, yo les recomiendo entonces que anoten lo más que puedan ustedes. Este curso no es tan crítico, este curso es relativamente sencillo, más bien es muy sencillo, muy sencillo. Pero en otros cursos, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, fruticultura general o frutales perennifolios o frutales caducifolios, híjole, ahí sí van a tener que anotar los videos, no les van a servir de mucho. Pero bueno, ojalá que no pierdan la costumbre de anotar. Anotar con computadora es muy lento. Mejor anoten a mano. Bueno, para mí es lento. Tal vez ustedes sean rápidos, pero yo soy muy lento para anotar con computadora. Y vaya que escribo rápido. Hasta sin ver escribo, pero a mí se me hace lento. Pero ahí ustedes sabrán. Bien. ¿Quieren decir algo en relación a esto? ¿No? Bueno, pues entonces voy a compartirles a ustedes la presentación en la que nos habíamos quedado. Permítanme tantito. Bien. Subjefa, si no mal recuerdo, nos habíamos quedado en... no es cierto, nos habíamos quedado acá, en Almácigo. ¿Es cierto, subjefa? Híjole, ya se fue a almorzar esta mujer. Así son todas. Ustedes no pueden confiarse en las No, mujeres. profe. Pues no, pero no contesta su jefa, así es de que, pues mire, gracias de todos modos por su bonita e inútil participación, gracias. Bueno, entonces continuamos. Estábamos revisando lo que son algunos contenedores, los últimos que estábamos viendo y el último que estamos revisando es el almácigo. Recuerden ustedes que un almácigo es un contenedor que está hecho en el suelo. Y cuando digo suelo, es que me estoy refiriendo a lo que en edafología conocen ustedes como suelo. Es decir, ¿qué cosa es el suelo, jóvenes? Vamos empezando por ahí. ¿Qué es el suelo? 3 puntos al que me lo diga. 2 puntos. 1 punto. 0 puntos. ¿Nadie? 5 puntos. 4 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Adrián Álvarez, por 3 puntos, ¿qué cosa es suelo? El suelo. El suelo es la parte de la tierra que está compuesto de que es la superficie terrestre, A ver, otra vez, la parte de la tierra que qué. que se denomina superficie terrestre. No, no, está incorrecto. A ver, Marco Antonio Santiago, por 3 puntos, qué es el suelo? Ya, Es la ya hasta ahí llegamos. superficie más Espéreme externa de tantito, ya nada más hasta ahí litosfera. llegamos. Espéreme tantito, cuando les digo espérenme tantito, ya espérenme tantito. Ay, Dios mío. Ahora sígale ya, ándele. Ya no, ya se enojó. Bueno, gracias de todos modos, Marco Antonio Santiago, aunque haga berrinche, pero pues aquí el que administra este curso soy yo. Bien, el suelo es la capa de la corteza terrestre que está granulada, que ha sido intemperizada pues por algunos elementos climáticos, ¿verdad? ¿Quién sabe qué habrá querido decir el compañero Marco Antonio? Porque habló cuando yo lo estaba callando, pero bueno, gracias de todos modos, Marco Antonio. Ojalá que siga participando. Bien, entonces el almácigo está hecho en el suelo y con el suelo, no está hecho con un material diferente al suelo, ¿verdad? Eh, está delimitado virtualmente. Está delimitado virtualmente. ¿Y qué otra característica podríamos decir que tiene? Pues nada más, eso. Y está delimitado virtualmente, no físicamente. Bien, ya habíamos comentado que, bueno, vamos a repetirlo, que en su elaboración
es variada, puede tener varias, sobre todo varias formas, no composición, pero sí formas. Bueno, también su composición, porque hay diferentes tipos de suelo, ¿verdad? Su anchura, igual que en otros contenedores como son las camas frías, los bancales, las camas calientes, oscila entre 80 y 120 centímetros, pues para poder manipular a las plantas que están en la parte central, por un lado o por otro lado, sin que tengamos que estirarnos mucho o estar en una posición muy incómoda. La longitud también pues, es muy variable, depende de qué tanto necesitemos nosotros, qué superficie necesitemos de almácigo para propagar nuestras plantas, ¿verdad? Normalmente los almácigos se utilizan para la propagación de plantas. ¿Y cómo se hacen? Bueno, estábamos haciendo una revisión así media secuenciada de los pasos que seguimos para la elaboración, construcción, fabricación, no sé cuál sea lo correcto, de un almácigo. Primeramente buscamos un lugar que esté horizontal, que esté plano y que esté horizontal. Que tienda a ser horizontal, ofrece más facilidades, aunque también puede ser plano y estar inclinado, es decir, estar en una pendiente. También se puede, nomás hay que tomar algunas medidas y ahorita vamos a decir cuáles, pero debe tener una pendiente ligera para que el agua no se estanque, no se acumule y le pueda causar las condiciones de mucha humedad, sobre todo en el periodo de lluvias, no le causen problemas de encharcamientos, ¿verdad? Eso es muy importante. En relación a la textura, pues puede ser prácticamente de cualquier textura, aunque yo me inclino porque sea una textura media, no necesariamente arenosa, pero sí media, de preferencia no arcillosa, aunque repito, en Guanajuato he visto almácigos que hacen en suelos muy arenosos, en suelos vertisoles, perdón, muy arcillosos, en suelos vertisoles, y funcionan perfectamente bien. Claro, allí evitan los encharcamientos, dan los riegos adecuados y tienen mucho cuidado, pero ofrecen la desventaja que si no está bien planificado, si no está bien plano, se puede encharcar el agua en el periodo de lluvias. Bien, eh, ya no modifiqué eso. Se tienen riesgos, repito, en el almácigo como está a nivel del suelo o casi a nivel del suelo, que algunos caminantes, como son las personas que son medios brutos o que no se fijan o que tienen por costumbre pasar por ahí, pues pueden pasar por encima del almácigo, causándole pues daños al almácigo, al propágulo, a las plantitas, qué sé yo. También los animales tienen costumbres, sobre todo en el campo. Los perros, cuando tienen costumbre por pasar por algún lugar, pasan por ese lugar y les vale gorro lo que haya. Y las corrientes de agua, pues también esas ni siquiera piensan, esas nomás pasan hacia abajo, y se acabó. Entonces hay que tener cuidado de no ponerlas ahí. Hay que ponerlos pues cerca de donde haya servicio, sobre todo de agua, jóvenes. Si ustedes ponen un almácigo y que el agua para regar las plantitas, los propágulos o simplemente para regar el almácigo, para la preparación, y les queda lejos, pues es una mala decisión. Debe haber agua de buena calidad cerca del almácigo. De hecho, muy cerca, de preferencia, si cuentan ustedes, si cuentan ustedes con agua potable, es mejor, porque el agua potable de alguna manera pues tiene menos contaminantes que las aguas encharcadas, ¿verdad? Ujú. Y de preferencia, pues también que esté cerca del destino de las plantitas que vamos nosotros a producir y que esté, pues de preferencia que esté a la vista de los posibles, de los potenciales consumidores, de los compradores, los que nos van a comprar la planta, si es que nosotros vamos a vender la planta. Si la producimos para nosotros mismos, pues eso no nos ayuda, pero si la vamos a vender, bueno, pues hay que enseñarla, ¿verdad? El que no enseña no vende. Ya habíamos comentado que está alejada de cultivos similares. Había puesto el ejemplo de los almácigos de jitomate, para producir plantitas de jitomate, pues tienen que estar lejos de las plantaciones de jitomate, porque las plantaciones de jitomate son hervideros, son lugares, centros de acumulación de mucho inóculo primario que fácilmente puede atacar a las plantas de nuestro almácigo y bueno, pues no es deseable eso. Que esté cerca de los caminos, bueno, por facilidad, ¿verdad? Y de las ciudades que nos van a proveer de insumos, trabajadores y en las cuales potencialmente podemos vender las plantas.
Recuerden ustedes que tiene una delimitación virtual, eso ya lo había comentado. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, adelante, entonces seguimos. Qué felicidad trabajar con gente que no quiere participar. Ah, miren, si quieren participar. Gustavo Hernández, diga usted. Profesor, buenos días. ¿Qué características debería tener un agua de buena calidad? Un agua de buena calidad. Mire, así como les dijeron a ustedes en su bonito curso de riego parcelario o técnicas de riego, no sé cómo se llame ahora, el agua de buena calidad debe tener un bajo contenido de sales. ¿Alguien sabe cuál es un contenido de sales que se considera bajo? Omar Pacheco, ¿usted sabe cuál es el contenido de sales en el agua que se considera bajo? No, profesor. ¿No? ¿Alguien sabe? Creo que anda alrededor de los 2 decisiemens. No recuerdo muy bien. Recuerden ustedes que se mide con base en la conductividad eléctrica y creo que ese es el contenido. Este, pero tendrán que averiguarlo por ahí. Que tenga un bajo contenido de sales, que tenga bajo contenido de microorganismos. Adrián Álvarez, ¿quiere usted hablar en relación a la calidad del agua? Decisimen. ¿Cuánto? ¿Qué es decisimen, profe? Decisimen es una medida que mide la conductividad eléctrica. Entonces, un decisimen es la décima parte de un simen, que es una unidad. ¿Qué no se lo dijeron ustedes en riego parcelario? ¿Qué les dio? ¿Cómo se llama esa materia? ¿Técnicas de riego? Todavía no la están dando, profe. ¿Cómo dice? Todavía no la están dando. Pues pregúntenle a su bonito profesor. ¿Cómo se llama su bonito profesor? Uy, gracias de todos modos por participar. Ya no, gracias, ya no quiero. ¿Es Vicente? Uy, es un hombre muy callado, creo, pero bueno, de todos pregúntenle. Él les podrá explicar con mucha más calma. Es una unidad del Siemens, es una unidad que mide la conductividad eléctrica. Antes se utilizaban los ohms, que son una medida de la resistencia eléctrica. Después se tendieron a utilizar los mohs, que era lo invertido de ohms, que medían la conductividad eléctrica. Y después, por alguna razón, cambiaron a Siemens. Pregúntenle a su profesor, por favor, les explicará mejor que yo. Omar Pacheco, ya que estamos interrumpiendo, ¿qué quiere decir? Ah, permítame, no, todavía no acabo. En relación a la calidad del agua, ¿qué otra cosa? Debe tener bajos contenidos de patógenos. Recuerden ustedes que hay algunos patógenos que tienen preferencia por acumulaciones de agua, es decir, que tienen hábitos acuáticos o subacuáticos, como son principalmente Pythium y Phytophthora. Y a los patógenos les encanta el agua encharcada. Entonces, si ustedes riegan sus plantas con agua que ha estado encharcada, están ustedes adicionando gran cantidad de patógenos que les puede atacar a las plantas. ¿Qué otra cosa, qué otro aspecto sobre la calidad del agua es importante? Básicamente eso. ¿Prefieran ustedes el agua potable o el agua de pozo profundo? Que tenga poca cantidad de sales, que no esté encharcada de preferencia. ¿Qué más? Básicamente eso. Omar Pérez Pacheco, diga usted. Sí, profesor, solo quería preguntarle qué tan lejos debemos establecer nuestros almácigos de los cultivos similares. Es variable, compañero. Si usted, por ejemplo, si usted pone su almácigo cerca de un camino y por ese camino transita la gente que trabaja en ese cultivo, no le hace que ese cultivo esté lejos. De todos modos, los patógenos le van a llegar porque en la suela de los zapatos se acarrean, en la suela de los zapatos, en la ropa, en el pelo, en todos lados se acarrean las esporas de los hongos. eh, y puede llegarle a su almácigo, si es que su almácigo está cerca del camino. Si los vientos están en favor del traslado de las esporas desde ese terreno hacia su almácigo, pues no le hace que esté a 1 kilómetro, van a llegar las esporas. Entonces son consideraciones que dependen de otros aspectos. Pero mientras más alejado de manera general, es mejor. Por ejemplo, si ustedes tienen un cultivo bueno, vamos a poner de chile y quieren poner un almácigo de jitomate, las dos son plantas de la familia Solanaceae,
que son muy sensibles a verticillium, a fusarium, a phytophthora, a pythium, y muy sensibles, ¿eh? Entonces, si lo ponen, por ejemplo, a 50 metros, pues está muy cerca. Si lo ponen ustedes a 1 kilómetro, pues tal vez 1 kilómetro sea una distancia correcta. 500 metros, pues también yo pienso que sería más o menos correcto si es que la gente no transita mucho del terreno de cultivo de chile hacia su almácigo de jitomate o de papa, o sea, de alguna otra solanácea, que compartan las mismas enfermedades. Repito, son muchas las consideraciones que tienen que hacer. O si hay un terreno de cultivo en la parte alta de la loma donde ustedes tienen su almácigo y su almácigo está en la parte baja, las escorrentías durante el periodo de lluvias pues van a llevar los inóculos, no importa que estén a 500 metros o a 1000 metros. Entonces son muchas las consideraciones que tienen ustedes que hacer. Aléjenlas físicamente y fácticamente de su terreno de cultivo, que sea de especies similares, ¿sale? Pues es lo que les puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, No, sería todo, continuamos. profe. Eso. Bien, ándale pues. ¿Cómo se prepara el almácigo? Bien, primeramente se hace una roturación del suelo. ¿Qué cosa es la roturación? Es casi sinónimo de labranza en un sentido. Adrián Álvarez, diga usted. No, pensé que iba a dejar a participar, pero no. Sí, lo dejo participar. Es que pensé que era una pregunta, pero Es una pregunta. ok. ¿Qué cosa es la roturación del El suelo? rompimiento de la primera capa del suelo, bro. ¿Y cuál es la primera capa del suelo? Del A o del H. ¿Y La qué que está tal si sobre- la primera capa es la cero o la doble cero? No, compañero, no es. No lo es. ¿Alguien más quiere participar? ¿Qué cosa es la roturación del suelo? ¿Qué es la labranza del suelo? Pues, Valencia Sarmientos, a ver si ya arregló su microfonito. Diga usted. Es la remoción del suelo para que sea más apto para los cultivos. No que sea más apto ni que mis calzones. No, compañera. ¿Alguien más que quiera decir? Soy bien grosero, ¿verdad? Menciono los calzones cada rato. No, pues los calzones son algo totalmente digno y muy respetable. Son una prenda de vestir, muy útil, que yo no uso, pero son no tienen nada de malo. Adrián Álvarez, diga usted, ¿qué es la labranza, la roturación del suelo? Es una actividad cultural en la cual se remueve el suelo, el suelo que está más superficial. ¿Qué característica del suelo estamos alterando con la roturación? Ya que ustedes no saben expresarse correctamente y copian del internet sin fijarse si realmente van a la esencia de lo que están tratando de definir. ¿Qué Se la juro, característica, espérese, qué característica alteran ustedes con la roturación del suelo? la estructura. Muy bien, compañero Adrián Álvarez. Ahora le voy para darle 2 puntos. ¿Qué cosa es la estructura del suelo? Es la forma, la compactación del suelo, la forma en que está compactada. O Se acerca, pero no es del todo correcta. Alguien más que me quiera decir, perdió los 2 puntos, ni modo. Alguien que me quiera decir qué cosa es la estructura del suelo. Ramírez Hernández, dígame usted. Es la forma en que se agrupan las partículas de arena, limo y arcilla. Ay, compañera, le voy a preguntar una cosa y quiero que me conteste la verdad. ¿Lo acaba de ver usted en internet o no? Sí, profe. Muy bien, compañera. Siquiera utilicen la tecnología. ¿Ya llegó, jefe? No, el jefe todavía no llega. Que no iba a venir hoy, ¿verdad? Bueno, compañera Valencia Sarmientos, ¿considera usted que están de humor como para que lo siga regañando o quiere que les hable formalmente? Dígame usted. Síganlo, profe, síganlo. Ándele pues.
Qué bueno, compañera. Ya se me olvidó cuál es su apellido de la compañera que participó, pero yo la felicito, compañera. Utilicen las herramientas que tienen. Ya la memoria no la tienen que utilizar mucho. Sí, la tienen que utilizar todavía. Es una excelente herramienta, pero revísenle ustedes, búsquenla en el internet. Filtren la información, preséntenla, úsenla. Eso tienen ustedes que hacer. Por eso ya solamente voy a dejar que participen los dos primeros que levanten su manecita, porque los otros pues ya tuvieron más tiempo de revisar y estarían en ventaja, ¿verdad? Pero muy bien, jóvenes, eso es muy bueno, no son tan inútiles después de todo. Compañera Valencia Sarmientos, ¿ha oído usted la canción Mi historia entre tus dedos, creo, de Giancarlo? ¿Qué? ¿Sí la ha oído, compañera? Sí, Muy bien. ¿Sabe usted cuáles son las primeras 7 palabras de esa canción? sí. A ver, dígalas. No creo que sean tan inútiles. No, yo pienso que no son tan inútiles. Claro, la canción sigue, ¿verdad? Pero esa canción se las dedico a ustedes. Muy bien, gracias por participar, compañera Valencia, también por el simple hecho de hacer el intento fallido de decir en qué consiste esa canción, ya tiene una participación en clase. Así de facilote soy yo. Muy bien, gracias, estoy de buen humor. No sé por qué. Ah, pues porque no he tenido clases con el otro grupo, que ese sí me pone de mal humor. Muy bien. Entonces, una vez que hacen una roturación del suelo, una vez que rompen la estructura, una vez que le quitan al suelo una porción de su estructura, es decir, que rompen los agregados del suelo, es decir, las partículas de arcilla, arena y limo, como muy bien dijo la compañera, de alguna manera la desagregan mediante algún instrumento de labranza, como puede ser una rastra, un arado rotativo, un asadón, una pala o lo que ustedes consideren pertinente. De hecho, una rastra es demasiado ancha. Recuerden ustedes que los almácigos son angostitos. Entonces, sí existen rastras angostitas también, pero normalmente no se utilizan. Bien, una vez que ya rompieron ustedes la estructura del suelo, hacen la eliminación de la basura. ¿Qué vamos a entender como basura? Pues los restos de material vegetal, bueno, los restos sí, de material vegetal, es decir, la materia orgánica que todavía está grande, por ejemplo, pedazos de ramas, pedazos de troncos, ya sea secos o verdes, lo que sea, piedras, terrones muy duros. ¿Qué cosa es un terrón? El término correcto del terrón es pedón. Un pedón relativamente grande y duro con un material compacto también nos estorba. Si tenemos ahí, por ejemplo, que se murió un pajarito, pues hay que quitar el pajarito muerto, hay que quitar un zapato que está ahí, una botella de plástico que se encuentran ustedes, tienen que quitarlas y dejar el suelo. Es costumbre y no es una mala costumbre casi pulverizar el suelo, ¿sí? Aunque no es necesario pulverizarlo porque con el primer riego van a lograr ustedes otra vez la formación de la estructura del suelo, claro, una vez que se vaya secando el suelo, pero los agregados se homogeneizan, se rompe, con el agua rompen primeramente ustedes la estructura y al irse secando el suelo se va a formar otra vez la estructura. Bien, entonces repito, no es necesario, por ejemplo, ven ustedes allí en la fotografía de arriba a la derecha que ese arado rotativo está dejando una cierta cantidad de terrones. Bueno, con el primer riego que den ustedes esos terrones, esos pedones, se van a romper, no se rompen, se deshacen, se desintegran y ya después, una vez que se seque toda la masa de esa porción de suelo, pues se va a volver a formar la estructura, ¿verdad? Esa se recupera muy fácilmente, pero ya al menos rompieron ustedes el suelo para eliminar toda la basura que pudiera haber ahí en él y que dificulta, al final de cuentas, dificulta algunas labores que siguen. Bien, una vez que ya eliminaron ustedes la basura y que rompieron el suelo que va a conformar a nuestro almácigo, pueden darle una ligera pendiente. No tienen ustedes aquí mucha libertad, pero sí le pueden dar una pendiente lateral. No longitudinal se les pone muy difícil, pero lateral sí. Dicen ustedes, por ejemplo,
aquí en este lado izquierdo, digamos, este lado izquierdo, lo voy a dejar en el almácigo ligeramente más alto que el lado derecho para que el agua escurra del lado izquierdo hacia el lado derecho. Cuando llueva, que no se acumule el agua y que debe tener una pendiente para que no se acumule el agua. Bueno, eso sí, de manera lateral sí pueden darle esa pendiente y digamos, si mide 1 metro de ancho, pues entonces ¿de cuánto será ese desnivel si le van a dar una pendiente del 2%? ¿De cuánto será ese desnivel en centímetros? A la 1, a las 2, a las 3. Gracias de todos por participar, ¿eh? De 2 centímetros, jóvenes. Ay, qué inútiles de veras, pues yo no sé qué están pensando, pero bueno. Bien, ya una vez que le dieron esa ligera pendiente o incluso al mismo tiempo de que le están dando la pendiente o le van a dar la pendiente a ese almácigo, al mismo tiempo que le van a dar la forma al almácigo. ¿Cómo que la forma, profe? Ya dijo usted que el almácigo en el plano horizontal tiene una forma rectangular, es decir, tiene de ancho entre 80 y 120 centímetros y va a estar largo, largo, largo. Sí, pero me refiero a una forma en el sentido vertical. En el sentido vertical. ¿A qué se refiere? Bueno, el sentido vertical significa lo que va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Bien, ¿qué forma o qué aspectos de la forma podemos nosotros practicar en el almácigo? Vean ustedes, nosotros podemos ponerle ciertos bordos. No encontré en el internet fotografías que me permitieran mostrar los bordos que les podemos dar a los almácigos, pero hagan de cuenta, este es un almácigo que está elevado, ¿sí? Le podemos poner aquí un bordito y del otro lado a todo lo largo un bordito y acá de este lado otro bordito. O por ejemplo, aquí que no está elevado, sino que está al nivel del suelo, le podemos poner aquí un bordito. Pues ahora sí que los bordos están en los bordes, ¿verdad? No necesariamente. Los bordos pueden estar a la mitad. No tiene nada que ver bordo con borde. Entonces, podemos ponerle un bordito, digamos, de unos 15 centímetros de alto, tal vez 20 centímetros de alto y los mismos de ancho. Y acá de este lado también, ¿para qué le vamos a poner esos borditos? Bueno, esos borditos pueden servir para que el agua de afuera del almácigo no penetre al almácigo y no nos cause, no nos provoque, no nos estimule la aparición de enfermedades. También nos puede servir para que el agua de riego que estamos nosotros aplicándole a al suelo que está aquí, a la cama del almácigo, no se salga, no se escurra y se quede aquí adentro, que se aproveche todo el agua de riego que estamos nosotros aplicando a través de riego, ya sea por inundación total o mediante regaderas o mediante algún sistema de microaspersión o algún sistema de riego por goteo. Bueno, el riego por goteo difícilmente se va a salir, ¿verdad? No forma encharcamientos, algo que ustedes lo dejen en sentido mucho tiempo, pero con esos bordos nosotros vamos a evitar o la entrada del agua, principalmente del agua de lluvia y las escorrentías, o la salida del agua de riego. Para eso sirven esos borditos. Su jefa de grupo, le pregunto yo, ¿sí quedó más o menos claro a qué me refiero con unos borditos que estarían aquí en los bordes laterales del almácigo? No, profe, ¿lo puede volver a explicar de otra forma? Ay, Dios mío, jefe de grupo, cómo lo extraño. Bueno, un bordo, jóvenes, es un lomo hecho con el mismo suelo que vamos a colocar nosotros aquí en los bordes laterales del almácigo. Y nos pueden servir para que no entre agua que pueda escurrir de fuera del almácigo y para que no salga el agua con la cual nosotros vamos a regar el interior del almácigo, digamos la cama del almácigo. Esta sería la cama del almácigo. Ahora sí, más o menos, jefa, su jefa. Sí, profe, ya. Sí, si no me entendió, le vuelvo a explicar, su jefa. Yo para eso estoy, para eso me pagan muy bien aquí en Chapingo, para explicarles a ustedes. Sí, profesor, ya. ¿Ya quedó? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no me entendió qué es un bordito y para qué sirve, jóvenes? Omar Pacheco, diga usted. No, sí le entendí, profesor. Tengo otra duda. Sí, dígame usted.
Las eras de alfalfa entran dentro de este grupo de almácigos. No, bueno, usted le llama eras, pero en realidad yo entendía como una era, como un almacén de forraje o de granos, normalmente. Tal vez se refiera usted a ay, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidó, híjole, pero es que de veras, no me lo van a creer ustedes, pero lo tonto, lo olvidadizo y lo irresponsable se pega. ¿Cómo se llaman? Donde se cultiva el trigo, donde se cultiva la alfalfa. No se llaman eras, ¿eh? ¿Cómo se llama? Adrián Álvarez, ¿cómo se llama? Ah, no, profe, yo desconozco. Ay, qué ignorantes son ustedes, de veras están igual que yo, pero yo siquiera tengo el pretexto de que ya estoy viejo y se me olvida todo. Moreno Guzmán, ¿cómo se llaman? ¿Amelgas o melgas le dicen? Se llaman melgas, así es. No, bueno, fíjese usted, gracias, compañero, quien haya preguntado, ya se me olvidó, son parecidos, fíjese usted, son parecidas las melgas a los almácigos, nada más que las melgas normalmente son muy anchas, normalmente miden, digamos, entre unos 2,5 metros y 5 metros, a veces las melgas miden mucho más, y pueden tener estos pequeños bordos. En algunos lugares se hacen las melgas con bordos, en algunos otros lados se hacen con canales, ahí sí no son canaletas, son canales. Se parecen, como dicen aquí en Texcoco, se parecen igualitas, nada más que las melgas tienen dimensiones mucho más grandes que los almácigos, ¿sale? Adrián Álvarez, diga usted. Es que ya no me quedó claro eso de cómo se llama, de la forma con respecto a la horizontal y a la vertical. A ver, mire usted, si usted haga de cuenta que trae, ¿qué cosa trae, por ejemplo? Trae usted su tablet, ¿sí? Trae usted su tableta o trae usted una hoja de papel y la deja caer aquí, ¿sí? Esa hoja de papel va a caer acostada sobre el suelo. ¿Está de acuerdo, compañero? Sí, profe. Bien, esa hoja de papel representa el plano horizontal, porque está horizontal. ¿Sí más o menos le cae el 20? Aunque caiga de la forma que caiga. Aunque caiga orientada hacia donde quiera, pero siempre y cuando una de sus caras esté en contacto con el suelo. Ah, sí, profe, ya entendí. ¿Sí? Ya entendió. Bien, ese es el plano horizontal. Ahora vamos a suponer que usted trae un vidrio y lo pone parado, lo pone con uno de sus bordes colocado, vamos a suponer que es un vidrio rectangular también, o un cartón rectangular, y lo pone en uno de sus bordes, cualquiera de sus bordes, pero solamente uno en contacto con el suelo, lo descansa en el suelo, y el otro borde está hacia arriba, formando con el suelo un ángulo de 90 grados. ¿Sí se lo imagina? Sí, profe, como una botella que se para en el suelo. Bueno, como si fuera una botella, pero es un vidrio rectangular, plano, es un vidrio plano, rectangular. Imagínese que trae su tableta, que trae su computadora, que está cerrada su computadora, o que trae su tableta, o que trae su teléfono celular, que es con lo que tienen más contacto. Dios mío, qué chavos a perder está esta generación. Trae su teléfono celular y lo quiere dejar paradito. Va a decir, voy a parar mi teléfono aquí en el suelo. Bien. Ese teléfono, esa tableta, ese vidrio que usted deja parado formando una cara de esa tableta, vamos a suponer que es la tableta, o del vidrio plano del rectángulo que tiene usted, forma con el suelo un ángulo de 90 grados. Ese vidrio representa uno de los planos verticales.
¿Sí queda más o menos claro? Sí, profe, sí, sí entendí. Gracias. Bien, entonces, por ejemplo, en el sentido vertical, estos almácigos que están aquí en la fotografía izquierda abajo están elevados, ¿sí? A eso me refiero. Cuando tienen un desnivel sobre el suelo, entonces tienen una elevación en el sentido vertical. ¿Mm? Bien, bueno, ya le estoy comentando cuál es el plano vertical y cuál es el plano horizontal. Bien, ¿qué otra cosa le podemos hacer a los almácigos? Les podemos poner canaletas verticales. Por ejemplo, aquí podemos nosotros hacer un canalito en el borde lateral de este lado, otro canalito en el borde vertical de este otro lado, o nada más en uno de los lados. ¿Para qué? Para que en ese canalito escurra el agua de lluvia y se vayan los excesos del agua de lluvia por ese canalito o canaleta, como ustedes le quieran decir, o canal o surco, como ustedes le quieran llamar. Bueno, surco no es tan correcto, pero es un canalito que va a conducir el agua, el exceso de agua que se deposita en el almácigo para drenar ese exceso de agua. ¿Sí queda más o menos claro o alguien no me entendió? Si no me entienden, jóvenes, pregúntenme, porque en el examen yo sí les voy a preguntar, ¿eh? Y con mucho detalle y con ganas de reprobarlos. Adrián Álvarez, ¿quiere preguntar algo? Se pueden hacer varios canales dentro del mismo, ¿no? Dentro del Se almácigo. pueden hacer, pero no tiene mucho sentido, porque normalmente el flujo de agua no es tan grande como para que tengamos que hacer, por ejemplo, un canal de este lado, otro canal de este otro lado y otro canal, por ejemplo, aquí en medio. Normalmente no es necesario hacerlo. De hecho, fíjense ustedes, aquí tenemos nosotros en la fotografía de abajo, tenemos un canal. No solamente es un canal, sino que también sirve como pasillo para que nosotros caminemos, pero sirve también para desfogar, para drenar, para desalojar el agua de lluvia que se presenta en exceso. Entonces, pregunto yo, en este almácigo que está aquí abajo a la derecha, ¿qué cosa? Estos almácigos, ¿qué tienen? O están a desnivel en el suelo o tienen un canal subterráneo que está abajo de la superficie del suelo. ¿Qué tienen? ¿Quién sabe, verdad? No nos interesa. Pero vean ustedes que otra cosa que le podemos hacer a los almácigos es poner la cama del almácigo. ¿Qué cosa es la cama del almácigo? Es la superficie del almácigo sobre la cual nosotros colocamos los propágulos normalmente, en la cual colocamos nosotros los propágulos. Esta es la cama. Aquí donde está esta manguera está tendida en la cama del almácigo. Aquí donde están estas plantitas, esa es la cama del almácigo. Entonces, pregunto yo, ¿esta es una canaleta o los almácigos los hicimos a desnivel? No sé, ¿verdad? Es una cuestión más filosófica que otra cosa. Cualquiera que sea la respuesta, sirve en varios sentidos. ¿En qué sentido sirve esa forma que se le está dando al almácigo? Vean ustedes, esto que tenemos aquí, que estoy señalando con el puntero, aquí en los espacios donde no hay plantas, funciona como pasillo. También funciona como canaleta. Ahora, si lo quieren ver en el otro sentido, los almácigos están construidos en una elevación del propio suelo. Recuerden ustedes que los almácigos están hechos en el suelo y con el suelo. ¿Sí? Entonces, lo único que nosotros hicimos es apilar tierra para darle una elevación a la cama del almácigo. Igual que aquí en la fotografía de la izquierda abajo, aquí le dimos una elevación a la cama del almácigo y aquí sí se nota que está elevado, porque el resto del suelo, tanto acá en el fondo como en esta porción, está en una
a un nivel más abajo que la cama del almácigo. ¿Para qué se le da este desnivel? Se le da para varias razones, sobre todo para desalojar el agua, los excesos de agua. El exceso de agua puede desalojarse mediante escurrimientos por la superficie del almácigo o mediante drenaje que se hace por las laterales del almácigo. Claro, también se hace por percolación profunda a través del interior del seno del almácigo hacia el suelo que está abajo. Pero esta elevación se hace para que se desaloje rápidamente el exceso de agua que puede dársele tanto por el riego como por la lluvia que pueda presentarse y no se presenten encharcamientos. ¿Sí queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No crean que hay aquí algo escondido o algo muy profundo que no les estoy diciendo. Realmente es muy sencillo. Déjenme ver que hay un mensaje en el chat. Pues no hay ningún mensaje en el chat. Entonces, ¿quién sabe aquí en el chat del curso? Ah, sí, Moreno Guzmán Alberto no se pudo comunicar y nos dice que donde se siembra el trigo y eso, bueno, nomás dijo melgas. Me imagino que se refería a la pregunta que les hice hace ya mucho rato. Bien, disculpe compañero, no había visto su mensaje. Entonces, continuamos. No hay preguntas. También le podemos poner pasillos. De hecho, son indispensables los pasillos, sobre todo para separar una cama del almácigo de otra cama que está a un lado, como en este caso, ¿verdad? Quieren ustedes poner varias camas de almácigo, en lugar de hacer un almácigo, una unidad de almácigo que mida solamente 100 metros de largo, pues van a poner ustedes 5 que midan 20 metros y que estén contiguas una a la otra. Eso facilita tanto el establecimiento como el manejo. O también ustedes le pueden poner al almácigo nada, absolutamente nada. Es decir, no le ponen bordos, no le ponen canaletas laterales, no las ponen a desnivel, simplemente preparan ustedes el terreno como lo están preparando aquí. Es decir, lo labran, lo roturan, le quitan la basura y ya estuvo, ya está listo su almácigo. Es decisión de ustedes de acuerdo a las necesidades que se presenten. Si en el lugar donde están ustedes es Zacatecas, San Luis Potosí, etcétera, y lo van a poner durante la temporada, ese que va a decir, pues no va a llover, pues ¿para qué le hago canaletas? ¿Para qué lo pongo a desnivel? Ni siquiera va a llover. O le pueden poner bordos para que no se pierda el agua de río, que le van a echar ustedes pues con una regadera o con una manguera o con un riego por inundación, qué sé yo. Pero le pueden poner lo que ustedes consideren pertinentes. Pero ya sea que tenga bordos, canaletas, desniveles, pasillos o no los tenga, sigue siendo almácigo. ¿Preguntas? ¿No? Bien. ¿Para qué se utilizan los almácigos? Se utilizan para la germinación de semillas, jóvenes. Normalmente los almácigos, en los almácigos se ponen a germinar semillas y posteriormente las plantas que se producen a partir de esas semillas se van a trasplantar. ¿A dónde se van a trasplantar? Bueno, depende de la técnica. En algunas ocasiones, en el caso de las hortalizas, por ejemplo, se trasplantan al terreno definitivo. En el caso de frutales, se trasplanta normalmente a una bolsa. Eso lo vamos a revisar después cuando veamos las técnicas de propagación por semilla. Se propagan a una bolsa. Lo vamos a ver con calma. Pero al menos los almácigos sirven para la germinación de semillas. También podrían servir para el enraizamiento de estacas. De hecho, sirven para eso, pero casi no se utilizan por alguna razón, para el enraizamiento de estacas. No es cierto. En el caso del crisantemo, sí se utilizan mucho los almácigos para el enraizamiento de estacas de crisantemo. También lo he visto algunos productores que propagan sus jitomates por medio de estacas de las plantas que tienen bajo cultivo. Las propagan en almácigos. ¿Y en qué otro caso? Pues nada más yo he visto eso. Normalmente para el estacado se utiliza poco, pero se pueden utilizar sin ningún problema. Se utilizan en el caso de las hortalizas, en el caso de los frutales y en el caso de las ornamentales. ¿Tienen desventajas, jóvenes? No, todavía no. Tienen desventaja los almácigos. Una desventaja, bueno, ¿qué ventajas primero? ¿Qué ventajas tienen los almácigos? Miren ustedes,
Realmente no tienen que comprar un contenedor, ya lo tienen ustedes allí en el terreno de cultivo de su señor padre, ahí ya pueden construir el almácigo sin mucho problema. No tienen que comprar madera, no tienen que comprar bolsas, no tienen que comprar macetas, ahí ya tienen el almácigo. La cosa es nada más de que ustedes lo identifiquen, lo constituyan como un almácigo y lo empiecen a trabajar, nada más. Esa es una gran ventaja, que no tienen que comprar ningún otro material. Pero tiene algunas desventajas eso, que ese almácigo puede tener mucho inóculo primario de patógenos o puede adquirirlo fácilmente. ¿Con qué? Simplemente vean ustedes, aquí está este hombre, bueno, propiamente no es un almácigo, pero imagínense que este hombre está caminando acá. Con sus bonitos pies, este hombre va a trasladar el inóculo primario que tenemos nosotros acá en el terreno, lo va a trasladar aquí al almácigo. Y eso sucede tanto ahorita que todavía no hay plantas como cuando hay plantas. Es decir, la gente tiene relativamente fácil acceso a los almácigos y los patógenos entran relativamente fácil. Vamos a suponer que aquí hay patógenos, digamos, a unos 10 centímetros de profundidad. Bueno, con el agua de lluvia, con el agua de riego, esos patógenos pueden fluir, ahora sí que por flujo de masas, hacia el almácigo y atacar a sus plantas. El hecho de que no esté separado el sustrato que contiene el sistema radical o el sistema radicular de las plantas es diferente, después vamos a ver qué es uno y qué es otro, de que no esté delimitado ese sustrato del suelo o de ese sustrato que contiene a una raíz con el sustrato que contiene a la raíz que está a un lado y que está contaminada, que está infectada por Phytophthora, facilita la transferencia del patógeno pues hacia aquellas plantas que no tienen el patógeno. Es decir, la transferencia de patógenos puede ser sumamente rápida. Esa es una desventaja. Es esa razón por la cual nosotros los regímenes hídricos de los almácigos debemos vigilarlas con mucho cuidado, jóvenes. Y sí es una buena opción hacerlos con una cama elevada, en este caso, es decir, darle una forma al almácigo de tal manera que la cama del almácigo quede elevada para que drenen los excesos de agua y de hecho se le dificulten a los patógenos fluir tanto por trasporo. Tal vez vayan a revisar ustedes qué cosa es el trasporo, que no es otra cosa más que el transporte del agua en el sentido lateral a través del suelo por efecto de la capilaridad, ¿verdad? Sobre todo en los suelos arcillosos, los patógenos pueden ser arrastrados de un lugar donde hay muchos patógenos a donde están su propágulo, y esa es una de las grandes desventajas que tienen los almácigos, que se pueden contagiar fácilmente de enfermedades unas plantas con otras por efecto de la migración traslocación, transporte, como le quieran llamar, del agua. O simplemente sí, básicamente del agua. Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay patógenos como son Phytophthora y Pythium que tienen hábitos acuáticos y subacuáticos que incluso producen unas esporas que se llaman zoosporas que tienen flagelos que les permiten movilidad. Entonces, se puede trasladar fácilmente un patógeno de Pythium y de Phytophthora de una planta a otra. Entonces, esa es la gran desventaja que puede verse incrementada el ataque por patógenos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Por lo demás, es muy fácil construir los almácigos, manejarlos también es relativamente fácil. También tiene la desventaja de que como están a nivel del suelo o cerca del nivel del suelo, para trabajar las plantitas muchas veces tenemos que estar pues agachados, lo cual es una posición un tanto incómoda, ¿verdad? Para regarlas, pues no es necesario agacharnos, para aplicarle plaguicidas tampoco es necesario agacharnos, pero tal vez para aplicar fertilizantes granulados, toda vez de que no se los podemos aventar porque podrían caer en las hojas y entonces el fertilizante podría quemar las hojas. No, quemarlas no, porque no están calientes, solamente lo caliente puede quemar. Puede causarles necrosis, corrosiones que pueden causar necrosis, hay que hablar de manera correcta, tendríamos que agacharnos para que no sucediera eso. O por ejemplo, cuando queremos deshiervar los almácigos, también tendríamos que agacharnos
Afortunadamente, cuando ustedes tienen una buena población de plantas o de propágulos, las malezas pues, aparecen poco, ¿verdad? No es mucho problema, pero no deja de ser una desventaja. ¿Preguntas que tengan? ¿No? Ay, pues es bien fácil trabajar con ustedes, ni interrumpen, ni dan lata, es como si no estuvieran. Bien, continuamos y con eso terminamos el tema de contenedores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Recuerden ustedes que revisamos para el caso de la propagación de plantas varios contenedores, macetas, camas frías, camas calientes, bancales, charolas y almácigos. Víctor Manuel Arzola, diga usted. Y aquí no conviene aplicar un método de desinfección. No, no podemos aplicar un método de desinfección. Después les voy a aclarar. Tal vez sí sea conveniente aplicar un método de desinfestación. ¿Qué cosa es desinfección y qué cosa es desinfestación? Bueno, después se los voy a explicar, ¿sale? Después les voy a hacer esa aclaración. Mariana Barrios, diga usted. Profesor, una pregunta, ¿qué medida debe tener la elevación de los almácigos? La que ustedes quieran, pueden ser 10 centímetros, pueden ser 15 centímetros, pueden ser 20 centímetros. Realmente no hay, no hay una regla, compañera. La cosa, lo importante aquí es que esté más arriba el nivel de la cama del almácigo, arriba del nivel del suelo normal. ¿Sale? ¿Algo más? ¿No? Bueno, dígame usted, ¿quién habla? ¿Nadie? Bien, entonces continuamos. Vamos a pasar a ver entonces el tema de sustratos. Yo les he hablado de sustratos, de hecho ya les di la definición de lo que es un sustrato, pero tal vez ya se les haya olvidado, ¿verdad? Ojalá que estén realizando sus anotaciones pertinentes, porque en el examen voy a preguntarles con mucho detalle. Bien. Para que se vayan acostumbrando, yo normalmente en los exámenes no pregunto cosas generales, sino que pregunto detallitos. Ay, profe, es que eso nada más lo dijo una vez y lo dijo así de rápido y yo no le puse mucha atención y no lo anoté. Pues eso es lo que te pregunto, criatura. ¿Sale? Bien. ¿Qué cosa es un sustrato? Un sustrato es un material normalmente sólido y granulado. ¿Por qué digo normalmente sólido y granulado? Porque en ocasiones no es sólido. En ocasiones el sustrato va a tener una consistencia gelatinosa o es decir, puede estar en el estado de gel o en el estado de sol. Tal vez se acuerden ustedes que hay varios estados de la materia. Está el líquido, el sólido y el gaseoso. Pero entre el líquido y el sólido existen dos estados o dos subestados, llamémosle así, que por ejemplo en el caso de las gelatinas están en fase de gel y por ejemplo el atole está en fase de sol. Es decir, el atole es más líquido que sólido, ¿verdad? Y el gel es más sólido que líquido, pero no está ni en una ni en otra extremos. Bien. Entonces, el sustrato normalmente es sólido, aunque a veces puede ser estar en estado de gel y a veces incluso puede estar en estado líquido, pero esos no los vamos a revisar. Los vamos a revisar cuando veamos micropropagación, pero vamos a hacer consideraciones especiales. Normalmente, para las técnicas tradicionales, el sustrato normalmente es sólido y granulado. Muchas veces es el mismo suelo que nosotros tenemos en un terreno, a veces no. A veces es otro material, ¿sí? Entonces es un material normalmente sólido y granulado que contiene y sostiene al propágulo y o a la planta, porque en ocasiones ese sustrato ya no está conteniendo a un propágulo, ya está conteniendo a una planta. Por ejemplo, en el caso de las estacas, ya cuando la estaca tiene raíz, ya no es una estaca, ya es una nueva planta. Bien, con el caso de propagación por semillas, cuando germinaron las semillas y dan origen a una planta, pues eso que pusimos nosotros allí en el sustrato ya no es una semilla, ya es una planta. Bien,
Entonces, repito, un sustrato es un material normalmente sólido y granulado, es decir, que forma pequeños granitos, a veces chiquititos, a veces medianitos, a veces grandecitos, que son específicamente, bueno, pueden ser la arcilla, la arena y el limo, pero solamente pueden ser otros materiales, como por ejemplo tezontle, agrolita, vermiculita, etcétera, etcétera, materia orgánica, etcétera, etcétera, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los componentes del suelo, pueden ser otros. Que contiene y sostiene. El sustrato contiene a las raíces, porque las raíces están dentro de ese sustrato, pero además ese sustrato sostiene a la planta se agarra de ese sustrato para mantenerse en ese lugar y para mantenerse erecta, es decir, para que le dé sostén y anclaje, y respectivamente. Hay otros tipos de sustratos que son líquidos o en estado de gel, repito, pero eso se utilizan en técnicas de micropropagación. Los vamos a ver, repito, como una forma especial de sustratos, que incluso no se les llama sustratos, se les llama medio de cultivo, pero bueno, no deja de ser un sustrato. ¿Tienen preguntas? Adrián Álvarez, diga usted. ¿Los coloides o no? No le oigo, compañero. No se lo oyó Como bien. los coloides. Como los coloides. ¿Qué cosa es un coloide, compañero? Es que se le iba a preguntar, profe. Pues no sé, compañero, pues ¿por qué no lo consulta en internet? Pues a mí qué me pregunta, haga de cuenta que de repente me pregunta que cuánto le tiene que pagar a las prostitutas que usted acostumbra a visitar. Pues no sé, compañero, pues depende qué tan buenas estén las prostitutas esas ahí en su bonito pueblo. Así un coloide, Explica bonito, profe. ¿cómo dice usted? Que usted explica bien. Está bien. Pues aquí dice en el internet encontré que un coloide es un cuerpo que, disgregado en un líquido, aparece como disuelto por la extremada pequeñez de sus partículas. Es el caso de las arcillas, por ejemplo, ¿no? Pero que a diferencia del cristaloide no se difunde con su disolvente si tiene que atravesar ciertas láminas porosas. Bueno, eso es un coloide. Entonces, normalmente es un cuerpo, puede ser sólido, como el caso de las arcillas, que disgregado en un líquido aparece como disuelto por la extrema pequeñez de sus partículas. Por ejemplo, podríamos pensar que la sal también puede ser un coloide, ¿verdad? El azúcar también es un coloide. Bueno, entonces, pero no tiene, ¿qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Sobre el sustrato, profe. Sí, pero ¿qué tiene que ver con el sustrato? Que sí podría ser un sustrato en forma de coloide. Lo que pasa es de que usted solamente puede saber si es un coloide si está disgregado en un líquido. Y en el caso de los sustratos que nosotros utilizamos en la propagación tradicional, no están disgregados en un líquido, están sostenidos por sí mismos. Pero bueno, tal. Y yo ni siquiera mencioné la palabra coloide, pero bueno, está bien. Tenemos muchos componentes de los sustratos, jóvenes. Muchos, muchos, muchos. Vamos a analizar solamente algunos. ¿Cuáles vamos a revisar? La arcilla, el limo, la arena, que son los típicos componentes del suelo. Recuerden ustedes, arcilla, limo y arena. También tenemos otros componentes del suelo, como pueden ser la grava fina, la grava y las piedras. Ahorita las vamos a revisar. La agrolita también puede ser un sustrato, se puede constituir como sustrato agrolita pura o mezclada. Todos estos componentes pueden estar en forma más o menos pura o mezclados unos con otros, ¿verdad? El tezontle, la vermiculita, la materia orgánica y otros. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver también cuáles son sus beneficios o maleficios o desventajas, como se les dice, porque maleficio así se oye como muy satánico, ¿verdad? Pero pues
Maleficio es lo contrario de beneficio, es decir, desventajas que se tienen o efectos malos, desventajosos que se presentan esos componentes. Ahora, los componentes se pueden presentar, los podemos utilizar como sustratos cuando se presentan solos o puros. Bueno, que puros es una cosa y solos es otra cosa, ¿verdad? Cuando se presentan solos o combinados, pero en qué proporciones y qué tratamiento les tenemos que dar, lo vamos a revisar enseguida. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a ver. Entonces, vamos a revisar primeramente a la arcilla. Recuerden ustedes que la arcilla es un componente del suelo que, de acuerdo a la clasificación internacional, tiene partículas que tienen un tamaño menor a 0.002 milímetros y tienen cargas negativas. Esas cargas negativas, recuerden ustedes que se forman por sustitución isomórfica y por quebradura de estas micelas, de estas partículas de arcilla. Esas cargas negativas constituyen o dan origen a la capacidad de intercambio catiónico, que ya saben ustedes qué cosa es la capacidad de intercambio catiónico, no nos vamos a detener. O mejor sí. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Por 3 puntos, por 2 puntos, por 1 punto, por 0 puntos, por 3 puntos. ¡Ay! Por 3 puntos. Marco Antonio, ¿qué cosa es la capacidad de intercambio catiónico? Es la capacidad de las sales para ceder electrones. ¿Para qué? ¿Para qué, Marco Antonio? Para ceder. ¿Para ceder qué? No, ya no dijo. Gracias, se le fue la oportunidad. Ya nada más Giovanni. Ya Ramírez Hernández, pues ya no. Giovanni, ¿qué cosa es la capacidad de intercambio catiónico? Es la capacidad que tienen los coloides del suelo de retener e intercambiar cationes. ¡Ay, compañero! Obviamente lo estuvo leyendo del internet, pero está bien. No, ¿usted cómo se apellida? Yo Martínez Zurita. Es que no lo leí del internet. Sí, ya está. Martínez Zurita. Déjame ver. Zurita, ustedes, Giovanni. Ramírez Hernández, ya dije que nada más 2 y ya pasaron 2. ¿Qué quiere usted? Si me podía poner participación, la pasada. Ay, ¿y por qué? Por favor. Ya se la puse, compañera, no me la tiene que pedir, yo se las estoy poniendo. Gracias. Solamente que haya ofrecido una cantidad diferente, una cantidad de puntos diferentes, que haya ofrecido una cantidad de puntos. Si contestaron bien, se los pongo. Si no contestaron bien, no se los pongo. De ahí en adelante, cada vez que participan, les pongo participación en clase, ¿sale? Bien. Bien, efectivamente. Fíjense ustedes que a veces los nombres quieren decir mucho. Por ejemplo, capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Pues la capacidad de intercambio catiónico es la capacidad para intercambiar cationes. ¡Ay, qué inteligente soy!, ¿verdad? No, no se necesita mucha inteligencia, jóvenes. Simplemente pónganse a ver qué quiere decir el nombre y a veces eso nos da mucha idea, ¿verdad? Entonces, efectivamente, es la capacidad que tiene un cuerpo, en este caso, un material que es la arcilla, para absorber y para ceder cationes. Muy bien. ¿Y qué cosa? Bueno, además, la arcilla tiene una alta fertilidad potencial. ¿Qué cosa es la fertilidad? La fertilidad de un suelo. Por 2 puntos, por 1 punto, por 0 puntos. ¿Nadie? Gracias. Fertilidad es la cantidad
normalmente de cationes, aunque también pueden ser aniones. La cantidad de aniones, perdón, de cationes que tiene un suelo y que le puede ceder a la planta para que ésta se nutra. Cuando se tiene una alta cantidad de cationes, pero que no están disponibles y no se los puede ceder a la planta para que se nutra, como por ejemplo es el caso del fósforo, que en algunos suelos ácidos no está disponible, está combinado con el aluminio, con el fierro y con otros minerales. En ese caso, pues no, el suelo, aunque tiene mucho fósforo, no es muy fértil porque tiene poco fósforo. Entonces, es la cantidad de nutrientes minerales esenciales que un suelo le puede otorgar a la planta para que se nutra. Ahora, la arcilla normalmente forma una estructura muy desarrollada. ¿Qué significa eso? Forma una estructura muy desarrollada. Ya me dijeron que la estructura es la manera como se agregan, como se juntan, como se unen los componentes del suelo, ¿verdad? Pero ¿qué significa que tenga la arcilla una estructura muy desarrollada? ¿Qué significa? ¿Por 3 puntos? ¿Por 2 puntos? ¿Por 1 punto? ¿Por 0 puntos? ¿No? Vean ustedes que cada vez estoy dificultando más la participación de ustedes. Aquellos que ni siquiera le hacen la lucha, pues tienen cero, ¿verdad? Está bien, bienvenidos de todos modos, son bienvenidos a este curso, aunque estén ustedes en calidad de bultos nada más. Qué vergüenza para sus padres, pero bueno, no importa, de todos modos son bienvenidos. En realidad no son tan bienvenidos, pero pues no me queda otra más que tenerlos de todos modos en este curso. Bien, significa, jóvenes, que las partículas de arcilla se agregan muy fuertemente unas con otras, de tal manera que los pedones, los terrones que se forman, son muy duros. Eso significa que tienen una estructura muy desarrollada o que desarrollan una estructura muy fuerte, como ustedes la quieran decir. Hay muchas maneras de decirlo. Adrián Álvarez, ¿qué quiere usted decir? Esto le iba a decir, profe, solo que no levantó mi mano. Ay, gracias, compañero. Entonces coincidimos. Lástima que no me lo dijo a tiempo. Si no le hubiera puesto hasta participación. Bien, debido a que las arcillas generan una estructura muy desarrollada, es decir, que se agregan muy fuertemente las partículas unas con otras debido a las cargas negativas que tienen una alta retención de humedad, jóvenes, y son muy propicias a las inundaciones. Se pueden inundar muy fácilmente estos suelos arcillosos porque retienen el agua, retienen una cantidad muy grande del agua. De hecho, los suelos arcillosos tienen una capacidad de campo muy alta. ¿Qué cosa es capacidad de campo? Por 3 puntos, por 2 puntos, por 1 punto, por 0 puntos. Capacidad de campo es el contenido de humedad que tiene un suelo máximo que puede retener ese suelo. ¿Qué significa eso, profe? Que ese suelo tiene tanta agua que si le echan tantita más agua, ese suelo tiene que liberar algo del agua que tiene retenida. Bien, entonces la arcilla tiene una capacidad de campo muy alta, es decir, tiene una capacidad para contener, para retener agua muy alta. Por ejemplo, yo he medido la cantidad de agua que puede tener 1 litro de arcilla o de suelo muy arcilloso, más bien, y puede tener hasta 350 mililitros de agua. Es lo máximo que he visto que retiene de humedad. Es mucho. 350 mililitros por litro es mucho. Sin embargo, la arena, digamos, contrastando con otro material, la arena tiene a veces hasta tanto como 50 mililitros por litro o por decímetro cúbico, como ustedes quieran. Es lo mismo. Entonces, vean ustedes que la arcilla tiene una alta capacidad de retención de humedad, lo cual nos impone una desventaja, jóvenes, porque si no tenemos cuidado con las lluvias o con los riegos que nosotros hacemos, podemos tener condiciones de alta humedad que pueden propiciar la presencia de enfermedades. Mucho ojo con eso.
Muy bien. O pueden presentarse inundaciones que pueden causar que las raíces de nuestro propágulo se nos mueran o que incluso todo nuestro propágulo se nos muera por asfixia. Entonces, debido a que se tiene una alta retención de humedad, el drenaje del agua es lento. Por otro lado, la roturación que nosotros podemos hacer de la arcilla es difícil, jóvenes, porque las partículas se agregan muy fuertemente y tienen una alta resistencia a la separación. Entonces, pasar un instrumento de roturación de labranza por el seno de un cuerpo arcilloso o de un cuerpo constituido por arcilla requiere un gasto de energía muy grande. La retención de raíces. ¿Por qué pongo aquí retención de raíces? ¿Qué significa retención de raíces? Ah, sí. Cuando ustedes quieren extraer una planta completa de un sustrato arcilloso, lo quieren sacar, le quieren quitar ese sustrato, es difícil hacerlo porque tiene una alta retención de raíces, es decir, se pega mucho alrededor de las raíces y cuesta mucho trabajo quitárselas. En algunas técnicas de propagación, vamos a ver que vamos a tener que quitarle a la planta el sustrato que tenía y nos va a costar trabajo. Entonces, es recomendable no utilizar suelos arcillosos o sustratos arcillosos, porque nos va a costar mucho trabajo quitarles ese sustrato que está cubriendo a las raíces. Por otro lado, ¿cómo es el espacio poroso? El espacio poroso, la cantidad de aire que puede tener un cierto volumen de arcilla, ¿cómo es? ¿Es alto o es bajo? ¿Qué les dijo su bonito profesor de edafología? ¿Qué les dio edafología, compañera Valencia Sarmientos? No me acuerdo cómo se llama el profe, pero eran dos, una era Alejandra II. Ah, ves que no la conozco, y el otro pues tampoco. Gracias, compañera, de todos modos, por su frustrada participación. Giovanni Miguel, ¿cómo es el espacio poroso de un suelo arcilloso o de un volumen de arcilla? ¿Es alto o es bajo? Es bajo, profe. Efectivamente, el espacio poroso de un suelo arcilloso es bajo. No es cierto. Ay, de veras, qué tontos. Estas ya son cosas que ustedes no deberían manejar, deberían dominar. Sí, pues si no es bajo, es alto, ¿verdad? Ya bajen la mano. Pues sí, si ya les dije que no es bajo el espacio poroso, la cantidad de aire que puede tener la arcilla, pues entonces es alto. Efectivamente, los suelos arcillosos o un cuerpo de arcilla tiene un espacio poroso muy grande en su conjunto. La cantidad de aire en su conjunto que tiene, por ejemplo, un decímetro cúbico de arcilla es muy grande. Pero, ¿cómo son esos poros? Bueno, si las partículas de arcilla son las más finas que existen, porque son partículas que tienen tamaño de 0.002 milímetros, es decir, de 2 micras hacia abajo, pues entonces por necesidad esos poros son pequeños, ¿verdad? Ya ni les voy a preguntar a ustedes si son pequeños o son grandes. Esos poros son pequeños, pero en su conjunto tienen mucho aire, mucho más que la arena, esa arcilla. Ahora, cuando nosotros humedecemos tantito la arcilla y la pasamos entre nuestros dedos, tiene da una sensación cremosa, ¿verdad? Así como que es liso, como que es un material muy homogéneo y no se sienten las granulaciones de la arcilla. Algo que se me olvidó decirles, pero que no es muy importante para nosotros los propagadores, es que algunas de las arcillas, como la hilita, se contrae cuando se secan. Por eso algunos suelos tienen la apariencia quebradiza que tienen en la fotografía de abajo a la izquierda. Bueno, la fotografía de abajo que les estoy presentando, se contraen cuando se deshidratan y cuando se hidratan se expanden las arcillas. Pero es muy importante que ustedes sepan
que un suelo arcilloso tiene una sensación cuando la humedecen y la pasan por entre sus dedos, da una sensación cremosa, lisa, en la cual no se sienten las granulaciones. Esa es una manera como ustedes pueden determinar, así mediante una apreciación subjetiva, si un suelo es arcilloso, arenoso o limoso. Agarran ustedes tantito material, tantito suelo, le echan tantita salivita, no tiene que ser ni siquiera agua, tantita salivita, y se la pasan por los dedos como si la estuvieran ustedes palpando. De hecho, la van a estar ustedes palpando. Y si sienten ustedes las granulaciones y esas granulaciones son abundantes, el suelo es arenoso. Mientras más granulaciones se sientan, es más arenoso. Si ese suelo se siente lisito, así cremoso, tiende a ser arcilloso. Su jefa de grupo, ya es hora de que terminemos la clase. ¿Está usted de acuerdo en que terminemos esta bonita clase? Sí, profesor. ¿Puede usted apagar la grabación?